Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les vengo a traer la parte 3 de derivada, donde vamos a aprender a utilizar la regla de la cadena o bien la derivada de una composición de funciones. Ya vimos cómo calcular derivadas por definición, vimos también cómo calcular derivadas utilizando reglas. En esta ocasión vamos a ver una nueva regla que es precisamente la regla de la cadena. Ahora bien, ¿qué nos dice esta regla? Nos dice que dada una composición de funciones, si ambas funciones están bien definidas a la hora de calcular la derivada, entonces la derivada de esa composición será la derivada de la función g, ¿sí? La derivada de la función total, por la derivada de la función h, es decir, la derivada de la función que pusimos dentro. Bien, veamos un ejemplo para que esto se entienda un poco mejor. Nos pide derivar f de x igual a e a la 3x al cuadrado. ¿Cuál va a ser la estrategia? Siempre va a ser trabajar con derivadas que conocemos. Nosotros sabemos que la derivada de e a la x es igual a e a la x, pero en este caso no tenemos e a la x, tenemos e elevado a la 3x al cuadrado, es decir, tenemos una composición de funciones. A la función e a la x le agregué otra función 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué nos pide la regla de la cadena? Nos dice, deriva la función como si la conocieras, pero a eso multiplicala por la derivada de la función que agregaste. Es decir, nosotros tenemos que f de x es igual a e a la 3x al cuadrado. Entonces, la vamos a derivar como si la conociéramos. La derivada de e elevado a la 3x al cuadrado sería, si lo conociéramos, e elevado a la 3x al cuadrado. Pero claro, no tenemos nosotros e a la x como para afirmar eso. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Bueno, multiplicalo por la derivada de la función que agregaste. En este caso, 3x al cuadrado. Fíjense, f' va a ser igual a e elevado a la 3x al cuadrado por la derivada de la función que agregué, 3x al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos, nos queda f' de x igual a e elevado a la 3x al cuadrado por 6x, que este 6x no es otra cosa que la derivada de 3x al cuadrado. Entonces, repasemos este concepto de nuevo. Nos pide derivar la función como si la conociéramos. En este caso, imaginándonos que tenemos e a la x, es decir, que la derivada va a ser exactamente la misma, pero teniendo en cuenta que acá tenemos otra expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por la derivada de esa otra expresión. Entonces, en definitiva, nos queda que la derivada de e elevado a la 3x al cuadrado es igual a e elevado a la 3x al cuadrado por 6x. Veamos el ejemplo 2. Nos pide derivar la función 3x al cuadrado más 1, todo eso elevado a la 18, más e elevado a la x al cuadrado. Nuevamente aquí tenemos que aplicar regla de la cadena, pero en este caso en dos funciones distintas. Recordemos que la suma de funciones, si yo la quiero derivar, no es otra cosa que la suma de las derivadas de esa función. Entonces, por un lado tenemos que derivar 3x al cuadrado más 1 elevado a la 18. Fíjense, nosotros acá si tuviéramos un x elevado a la 18, sería fácil de derivar. Pero acá dentro del paréntesis no tenemos x, sino que tenemos 3x al cuadrado más 1. Entonces, a esa derivada que conocemos, la tenemos que multiplicar por la derivada de esta función que agregamos. Fíjense entonces que nos va a quedar 18 por 3x al cuadrado más 1 elevado a la 17, es decir, esta derivada como si la conociéramos, como si fuera un x elevado a la 18, pero lo tenemos que multiplicar por la derivada de esta función que agregamos. Y la derivada de 3x al cuadrado más 1 es 6x. Por otro lado, queremos calcular la derivada de e elevado a la x al cuadrado. Y acá nuevamente tenemos regla de la cadena, ya que nosotros conocemos la derivada de e a la x, pero no la de e elevado a la x al cuadrado. Entonces, nuevamente vamos a trabajar como si conociéramos esta derivada, es decir, vamos a pensar que la derivada de e a la x al cuadrado es e a la x al cuadrado, pero a eso lo tenemos que multiplicar por la derivada de este nuevo exponente. Entonces nos va a quedar que esa derivada es igual a e elevado a la x al cuadrado por 2x. Este 2x es la derivada de x al cuadrado. Ahora bien, si yo sumo estas dos expresiones, tenemos la derivada de la función original. Entonces nos queda que f' de x es igual a 18 por 3x al cuadrado más 1 elevado a la 17 por 6x más e elevado a la x al cuadrado por 2x. Bueno, veamos un último ejemplo para ver si se termina de cerrar esta idea. El ejemplo 3 nos pide derivar la función raíz de 2x menos 1 más el seno del logaritmo de x. Por un lado, queremos calcular la derivada de la raíz de 2x menos 1. A esta expresión la podemos escribir de otra forma, quedándonos 2x menos 1 elevado a la 1 medio. Y fijémonos que nuevamente estamos ante una expresión polinomial.
Si fuera un x elevado a la 1 medio, sería muy fácil de derivar. Pero como no tenemos x, tenemos 2x menos 1, tenemos que aplicar regla de la cadena. Es decir, a esto lo vamos a derivar como si lo conociéramos, pero lo tenemos que multiplicar por la derivada de esta función nueva que tenemos acá. Entonces fíjense que nos va a quedar 1 medio por 2x menos 1 a la menos 1 medio. A esta expresión la derivé como si fuera, imagino que fuera una expresión elevada a la 1 medio. Le aplico la derivada de una función polinomial, pero a eso lo tengo que multiplicar por la derivada de 2x menos 1, que no es otra cosa que 2. Si acá acomodamos un poco, nos queda que esta derivada es 1 sobre raíz de 2x menos 1. Fijémonos que este 2 se cancela con este 2 y este 2x menos 1 elevado a la menos 1 medio es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 2x menos 1. Por otro lado, tenemos que derivar el seno del logaritmo de x. Nuevamente estamos ante la regla de la cadena, porque nosotros conocemos la derivada del seno de x, no así del seno del logaritmo de x. Entonces, ¿cuál es la estrategia siempre? Derivar como si conociéramos y multiplicar por la expresión nueva que tenemos. Entonces, tendríamos que pensar que la derivada del seno es el coseno, pero a eso hay que multiplicarlo por la derivada de esta nueva expresión, que es logaritmo de x. Fíjense que nos queda el coseno del logaritmo de x por 1 sobre x, que 1 sobre x era la derivada del logaritmo. Bueno, si esto lo acomodamos un poco, nos queda que esta derivada es coseno del logaritmo de x, todo esto dividido x. Y si por último sumamos estas dos expresiones, nos queda la derivada de la función original. Es decir, que f' va a ser igual a 1 sobre raíz de 2x menos 1 más el coseno del logaritmo de x sobre x. Bueno, para finalizar este video, nuevamente les dejo para que ustedes resuelvan estas derivadas. ¿Sí? Tenemos acá tres funciones a la cual les tienen que aplicar lo que vimos en este video, que es la regla de la cadena. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Dejen un me gusta, un comentario y si pueden, compártanlo. Como les digo siempre, buenas noches, buenas tardes o buen día, según corresponda. Hasta luego.